Hola, mi nombre es Mario Burgos y le doy la bienvenida a Dibujo 1. El tema de esta sesión es Desarrolla tu destreza dominando las nociones básicas del dibujo lineal. Este video permitirá guiarte en las nociones básicas del dibujo lineal. Cada trazo es una oportunidad para expresar tu imaginación y perfeccionar tus habilidades. Hoy veremos la línea como parte esencial del dibujo y su aplicación en la construcción de formas básicas. Luego veremos el uso correcto de las dimensiones alto, ancho y profundidad, para luego aplicarles luces y sombras, que será un recurso clave para dar realismo a tus obras. Comencemos a conocer la línea. La línea crea un lenguaje que no necesita palabras, por lo tanto, se convierte en el medio gráfico fundamental para representar las formas. A continuación, te mostraré cómo los lápices dejan un registro, una huella, un trazo que luego se convertirá en un dibujo creativo. Así que te recomiendo probar y experimentar ejercicios de soltura con tus lápices para que vayas acostumbrándote. Regresamos a la mesa de trabajo. Te voy a mostrar entonces cómo los diferentes lápices que vamos a utilizar durante este curso nos van a generar diferentes tipos de línea, la cual tú vas a poder elegir para poder darle forma a tus proyectos. Vamos a empezar por lo más delgadito, el portaminas. El portaminas, por lo general, viene en nomenclaturas que son desde el HB, 2B, hasta el 4B en algunos casos. Y todas las H's, que son los lápices o las minas más duras. Como su mina es delgadita, pues nos va a dejar un trazo muy finito. Yo aquí estoy haciendo presión para que traten de ver la línea. Esta, por ejemplo, es una mina HB. A diferencia del lápiz de grafito, que en este caso tengo una nomenclatura 8B. Recuerden que la B implica que el lápiz es más blando. Por lo tanto, la mina o el trazo va a ser mucho más oscuro. Si hacemos el trazo, miren la comparación con el portamina. La línea muy gruesa y oscura. Los lápices de grafito no llegan a negro, son grises oscuros. Y el tamaño de la punta me ayuda a generar líneas delgaditas o más gruesas en el caso de que yo incline más la posición del lápiz. Estos ejercicios de trazos verticales y también trazos horizontales son importantes para que puedas controlar la dirección de la línea y puedas generar dibujos mucho más precisos. Otro lápiz que vamos a utilizar son los lápices de carboncillos. Este, que viene con recubrimiento de madera, genera líneas más oscuras. Los lápices de carboncillo sí llegan a un tono mucho más profundo y botan más polvillo, por lo tanto podemos generar efectos visuales interesantes. Y por supuesto, no dejemos de lado la barrita de carboncillo vegetal. Recuerda que esta no viene con ningún recubrimiento de madera y, dependiendo de las marcas, puede generar un trazo muy oscuro o un trazo tenue. La diferencia entre este material y los otros es de que pues, el polvillo no se adhiere muy bien al papel. Por lo tanto, va a ser un material que nos va a servir para hacer bocetos y para hacer los primeros esbozos. Mira cómo pinta. De hecho, tú ves que pinta más oscurito, pero en realidad si le paso el dedo, se sale rápidamente el polvillo del carboncillo. Puedo trabajar cogiendo el lápiz o la barrita, como comúnmente agarramos un lápiz, o puedo tener este movimiento y trabajar con todo el borde de la barrita. De hecho, puedo romper la barra y trabajarlo de esta manera, lo que me permite hacer un trazo mucho más grueso. Estos son las posibilidades que nos permiten los materiales como los lápices, los grafitos y los carboncillos. Formas básicas. Cuando queremos dibujar un elemento complejo, muchas veces nos frustramos por no poder hacer lo que nuestros ojos ven. La solución es más sencilla de lo que parece, pero claro, mientras más practiques, mucho mejor. La solución es simplificar todo lo que vemos en formas geométricas sencillas. Ancho, alto y profundidad. Recuerda que en todo diseño o dibujo tridimensional debemos reconocer el ancho, el alto y la profundidad para generar un efecto de 3D. A continuación te compartiré algunos trucos para poder representar bien las figuras geométricas básicas.
círculos que serán esferas y cuadrados que luego serán cubos. Regresamos a la mesa de trabajo. Ahora vamos a dibujar las formas básicas, un círculo y un cuadrado. Estas formas son las que vas a ver durante todo el proceso de dibujo, desde los más simples hacia los más complejos. Pero, ¿cómo se dibuja un círculo? Aparentemente es sencillo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este círculo tiene que estar simétrico. ¿Ok? ¿Cómo se hace? A ver, tenemos dos formas. La primera es planteando algunas líneas que nos sirvan como referencia, como por ejemplo los ejes, que más adelante veremos con detenimiento y con detalle de qué se trata. Pero en esta ocasión te voy a mostrar la manera rápida, digamos, o la manera de pronto más gestual para poder generar una forma circular. Vamos a hacer el trazo en un solo movimiento, ¿ok? Mira, primero lo que yo hago es hacer un trazo imaginario, es decir, voy imaginándome la forma circular sin presionar todavía sobre el papel. Cuando más o menos ya la tenga visualizada en la mente, recién voy a hacer el trazo. Y hago esto, un solo movimiento para generar la forma circular. Ahora, como ves, he hecho varias líneas. Porque de hecho a la primera no me sale la forma circular. Al principio va a aparecer, ¿no?, un óvalo o una forma poco extraña. Pero voy a seguir haciendo el trazo tantas veces como sea necesario hasta obtener una forma circular más precisa. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que esta forma, este círculo, es realmente un círculo? Pues acá tenemos que tener una idea. En un círculo, el alto es igual al ancho. Entonces, nuestro mismo lápiz va a servir para poder hacer esa medición. Mira, colocamos el lápiz de esta manera y vamos a obtener una medida y la podemos comparar con el ancho. Aquí me doy cuenta de que el alto de mi figura no corresponde al ancho de la figura. Eso quiere decir de que tengo que ajustar. Entonces, como ya tengo esa referencia, recién ahí voy presionando un poquito más mi lápiz hasta obtener una forma mucho más precisa. Y tú dirás, ¿qué pasa con todas estas líneas? Pues simplemente las voy borrando. De hecho, no he presionado mucho esas líneas iniciales para poder luego ya presionar un poquito más sobre el papel y obtener la forma circular. Luego estas líneas, ya sea con tu borrador el tradicional o de pronto con algún borrador de precisión, podemos ir eliminándolas de nuestro dibujo. De esta manera vamos a ir obteniendo una forma circular con mayor precisión. ¿Ok? Ahora, yo he utilizado un lápiz muy blando, de hecho, para que puedas ver la línea. Es por eso que al momento de borrar se mancha ligeramente el papel, ya que pues este tipo de lápiz bota bastante polvillo, bastante grafito. ¿Ok? Entonces ahí tengo la forma circular. Recuerda entonces que el alto de esta figura tiene que ser igual al ancho. ¿Correcto? Y no tengas miedo de hacer los trazos. Recuerda, trazos largos hasta que tú veas que la forma circular va saliendo. Aquí hay que tener un poco de criterio para visualizar esa forma circular. Cuando ya lo tengas visualizado, recién ahí presionas un poquito más el lápiz y empiezas a obtener el círculo. Y recuerda poder medir con tu lápiz alto y ancho para que puedas obtener un resultado eficaz. Ahora haremos el cuadrado. El cuadrado también tiene su truquito. Lo que necesitamos es de que tengamos 4 líneas que sean paralelas, 2 verticales y 2 horizontales. Vamos a hacer la primera. Hacemos una línea de esa manera. Recuerda no presionar tan fuerte el lápiz
Puedes trabajar con una nomenclatura más dura, por ejemplo un HB o un 2B. Yo lo estoy haciendo con un 8B para que la línea me salga gruesa. ¿Ok? Entonces, hacemos esta primera línea y tenemos que fijarnos que esta primera línea esté derecha con respecto a nuestra hoja. ¿Cómo podemos hacer eso? Te doy un hack muy útil. Mira, colocamos el lápiz sobre la línea y vamos a agarrar otro lápiz de grafito y lo vamos a colocar en el borde de la hoja. Si estos dos lápices son paralelos, quiere decir que la línea que hemos dibujado está derecha. Si tú ves que uno de los lápices, especialmente el que está sobre la línea, está ligeramente inclinado, entonces esa línea está chueca y por lo tanto hay que corregir. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos nuestra primera línea vertical, vamos a hacer la línea horizontal. Aquí también te recomiendo que hagas un trazo suelto. Otro tip, no cojas el lápiz muy cerca de la punta. Mira, coge el lápiz más o menos a la mitad. De esta manera vas a tener un nivel de inclinación que te va a permitir, ¿no?, hacer un trazo con mucho más soltura. Hacemos entonces la línea horizontal de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacerla larga. ¿Ya? Evidentemente, esta línea también tiene que ser paralela con el borde superior de la hoja. Repetimos el truco de hace un momento. Coloco mi lápiz sobre la línea, coloco otro lápiz en el borde superior de la hoja y me fijo si los dos lápices están en paralelo. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que esta parte está un poquito más ancha. Quiere decir de repente que la línea tengo que bajarla un poquito más para que esté derecha. Muy bien, ya tenemos una esquina del cuadrado. Ahora mira, vamos a determinar el tamaño del cuadrado. Como sabemos, un cuadrado tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, el tamaño de la primera línea vertical, ¿no es cierto?, es este de aquí. Lo voy a medir con el lápiz. Voy a colocar la punta del lápiz en la parte superior y con el dedo voy a ubicar dónde termina esa línea. Esta medida corresponde a la medida del dibujo de la primera línea. Lo que hago simplemente es trasladar esta medida hacia la línea horizontal. Hago una pequeña marquita y ya tengo entonces el tamaño de la horizontal igual que la vertical. Lo que tengo que hacer ahora es replicar la línea vertical, pero recuerda, paralelas. Otra vez el truco. Lápiz aquí, lápiz acá. Si los dos lápices están en paralelo, quiere decir que las dos líneas están en paralelo. Y luego completamos con la línea horizontal. Y de esta manera tenemos un cuadrado perfecto, o por lo menos muy cercano a eso. Luces y sombras. Una vez que nuestro dibujo ya esté trazado sobre el soporte, es momento de darle profundidad y realismo. Es aquí donde aplicaremos diferentes técnicas con los lápices de grafito y carboncillo. Dependiendo de la presión que hagamos con los lápices, podremos obtener diferentes valores o grises que formarán los elementos del sombreado. La luz y las sombras son las más fáciles de ver, pero lo que tendremos que trabajar es en aprender a observar los medios tonos y cómo estos van generando transiciones y degradés hasta llegar a darnos la forma del modelo que estemos dibujando. A continuación te mostraré cómo conseguir los valores tonales o lo que llamamos degradés con los lápices de grafito y carboncillo. De regreso a la mesa de trabajo, vamos a ver a continuación cómo trabajar los valores tonales. Vamos a hacer un trabajo muy leve, muy por encima, porque luego más adelante vamos a profundizar más en este tema. Lo que te quiero mostrar es cómo generar los degradés, ¿no?, o las transiciones entre la luz y la sombra. Vamos a hacerlo primero con el lápiz de grafito. Tenemos varias maneras en realidad. Aquí, en esta oportunidad, vamos a trabajar con el difumino, ¿ok? Es muy sencillo. Voy a empezar a trabajar con un lápiz con una nomenclatura muy elevada que tiene la letra B. Por ejemplo, este es un lápiz 8B, lo que me va a permitir generar un trazo oscuro. Recuerda, no es negro, es un gris oscuro. Entonces,
Con el borde de la punta voy a generar líneas diagonales. Ahora, aquí el truco, el tip es cómo yo cojo el lápiz. Normalmente agarramos el lápiz de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, apoyamos el lápiz sobre esta parte de la mano, ¿verdad? Esto nos va a permitir generar un ángulo de 45 grados que me permite justamente trabajar con la punta del lápiz. Pero para este ejercicio voy a agarrar el lápiz de esta manera, mira. Así. Es decir, voy a colocar el lápiz sobre la palma, ¿ok? Y con el dedo, con estos dos dedos, voy a agarrar la madera que recubre la mina del lápiz, ¿ok? Eso me da la posibilidad de que el ángulo sea menor, de tal manera que ahora sí voy a poder trabajar con todo el borde de la punta. Por eso era muy importante que la punta de tu lápiz esté larga. Entonces, mira lo que hago. Trazos diagonales, sin hacer mucha presión. Y en la medida que voy avanzando, voy presionando menos sobre el papel. Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Siempre se hace de menos a más, muy suave. Una vez que yo haga esta primera pasada, digamos, vuelvo a reforzar. Una segunda vez, para ir acentuando las zonas de sombra. Y recuerda, en la medida que nos acerquemos hacia el otro extremo, que sería la zona de luz, vamos a tener menos presión. Fíjate que he hecho el trazo en un solo sentido. Voy a hacerlo por tercera vez. Aquí estoy presionando mucho más, pero ya no estoy llegando hasta el borde o hasta el extremo de la derecha. Me estoy quedando más o menos por la mitad. Entonces, de esa manera obtenemos una transición, un degradado, un paso suave desde la sombra hasta la luz. Esa es una forma de realizar el degradé. Pero ¿qué pasa si le aplicamos el difumino? Vamos a hacerlo. El proceso es el mismo. Trazos diagonales, ligeros, voy quitando la presión y más o menos por la mitad, ahí me quedo. ¿Ok? Vuelvo a repasar una segunda vez, especialmente en las zonas oscuras, que es el extremo izquierdo, y ahí me quedo. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar el difumino, que tiene una forma como el lápiz. De hecho, el difumino es un material de papel, de hecho es papel bulky enrollado, entonces tiene la forma de un lápiz. Y voy a trabajar con el borde del difumino, ¿ok? En este caso tengo un difumino que ya está usado, y acá tengo un difumino que está un poquito más nuevo. Truco número 3. El difumino no se taja. El difumino se limpia con el borrador, ¿ok? Vamos a hacerlo. Este está nuevo. Voy a hacer el degradado. Mira, de esta manera. Voy estirando hasta el otro extremo. Fíjate cómo los grises de este lado de la derecha son más tenues. Esto es lo que logra el difumino. Vuelvo a repasar. Con la misma intensidad con la que hice el trazo del lápiz. Y ahí tengo un difuminado o un degradado mucho más suave. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver a usar este difumino para otro dibujo? Fíjate que se ha quedado manchado aquí. El hack para limpiar el difumino es el siguiente. Voy a agarrar el borrador de esta manera, ¿ok? Y pongo el difumino encima. Y hago este movimiento. Al hacer esto, estoy quitando el grafito acumulado en la punta del difumino y limpiando. Evidentemente no va a quedar limpiecito, no va a quedar blanco como vino, ¿no?, de fábrica, pero sí va a tener menor cantidad de grafito para que en el siguiente dibujo puedas hacerlo con tranquilidad y no lo manche. ¿Correcto? Este es entonces el trabajo del difuminado o el degradado con lápiz de grafito. Vamos a hacerlo ahora con lápiz de carboncillo. Bien, ahora hagamos el degradado
con los carboncillos. Recuerda que tenemos dos tipos de carboncillo. Uno que viene con un recubrimiento de madera y otro que no viene con ese recubrimiento, que se llama carbón vegetal o barra de carbón vegetal. ¿Ok? Vamos a probar el primero, el que viene con recubrimiento de madera. Una característica importante del carboncillo con respecto al grafito es de que este sí llega al negro intenso. ¿Ok? Entonces, la técnica es la misma. Voy a coger el lápiz de manera diagonal. Lo podemos agarrar como agarramos normalmente los lápices, o yo prefiero, ¿no?, agarrarlo de esta manera. Recuerda, ¿no?, con la palma de la mano, así. De esta manera podemos trabajar con el borde de la punta. Ahora, el carboncillo deja un trazo mucho más oscuro, como puedes ver. Eso quiere decir de que tenemos que controlar la intensidad con la presión hacia el papel. Si queremos una zona de luz muy iluminada, muy clarita, entonces tenemos que presionar mucho menos. Y muy suave. ¿Ok? Listo. De esta manera puedo obtener un degradado desde la zona de sombra hasta la zona de luz solamente con el carboncillo. Lo mismo puedo hacer con la barra de carboncillo vegetal. Haciendo presión y soltando la presión, puedo conseguir esa transición. Pero si quiero que el degradado quede mucho más suavizado, sin tanta textura, podemos aplicar el difumino. Aquí por un lado y aquí por el otro lado. Como puedes ver, la barra de carbón vegetal no se adhiere tanto al papel. En cambio, el carboncillo que viene prensado sí se adhiere más al papel. Pero, como te dije, aquí tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a oscurecer las zonas de luz, que de hecho, por ejemplo, ha pasado. Entonces, un pequeño truquito es trabajar con la goma moldeable. La goma moldeable, como te había indicado en un video anterior, no es un borrador per se. Sirve para retirar el exceso de carbón o de grafito, lo que nos permite de pronto recuperar zonas de luz o zonas de medio tono. Entonces mira, ahí ya recuperé una zona que debería estar iluminada para que mi degradé se vea mucho más parejo. Entonces ya sabes cuál es el resultado que genera el carboncillo y cuál es el resultado que genera el lápiz de grafito. Cualquiera de estos dos te puede dar resultados increíbles. Ahora, ¿cómo aplicamos estos degradados en una figura geométrica? Vamos a hacer que el círculo se convierta en una esfera. ¿Ok? Entonces, dibujamos primero la forma circular. Recuerda que yo hago varios trazos hasta que salga, ¿no?, la forma perfecta, digamos, muy suaves, trazos muy suaves. Una vez que ya más o menos tengo la forma circular, presiono un poquito más y marco el círculo. De momento es solamente un círculo porque no tiene volumen. Eso significa que es una forma en 2D. ¿Ven? El resto de líneas que yo he trazado las puedo borrar. Con el limpiatipo les voy a bajar la intensidad. ¿Ok? Ya tenemos entonces la forma circular. Verificamos que sea un círculo. Vamos a ver. El ancho debería ser igual al alto. Entonces tenemos una forma circular muy precisa. Ahora, ¿cómo generamos el volumen? Vamos a agarrar, recuerda, con la punta, con el borde de la punta. Vamos a hacer un trazo en esta dirección, en la parte de abajo, diagonal, de esta manera.
ves, la zona de luz la estoy planteando en la parte superior del lado derecho. Y la zona de sombra la estoy colocando en la parte inferior del lado izquierdo. Hay zonas en donde la sombra es mucho más fuerte, así que voy a hacer un poquito más de presión y de hecho voy a cambiar la dirección del trazo. Fíjate que primero lo hice en diagonal, de abajo hacia arriba, ahora lo estoy haciendo hacia el lado contrario. Especialmente en las zonas donde van a ir sombras más oscuras. ¿Ok? Una vez que tenga más o menos distribuidas las zonas de sombra, las más oscuras y las zonas de medio tono, que son un poquito más claras, voy a trabajar con el difumino. Estirando esos grises y dándole la forma de la esfera. Es súper importante de que cuando estiremos el grafito con el difumino, lo hagamos en el sentido del objeto que estemos dibujando. En este caso es una esfera, entonces vamos a hacer trazos curvos así. Siempre tengo que conservar la zona de luz. Si yo veo que ya mi difumino está manchando mucho, recuerda el tip que te di anteriormente. Retiramos el exceso de grafito con el borrador. De esta manera limpiamos la punta del difumino. ¿Ok? Y seguimos estirando. ¿Correcto? Y si tú ves que se te ha oscurecido demasiado, entonces utilizamos agua moldeable. Podemos estirarla de esta manera, ¿sí? Y empezamos a hacer pequeños moteados en la zona de luz para generar una transición. Volvemos a repasar un poquito más. Y mira, ahí ya tenemos un elemento esférico, un elemento que tiene volumen. ¿Ok? Por supuesto, aquí podríamos agregar otros elementos como la sombra proyectada, los reflejos, etc. Pero eso lo veremos en un video más adelante. Y así llegamos a las conclusiones. 1. La línea es uno de los elementos fundamentales del dibujo. Es a través de la línea que se define la forma, el contorno y los detalles del objeto. Dominar el uso de la línea es esencial para lograr dibujos precisos y expresivos. 2. Las formas básicas son los elementos fundamentales para construir cualquier objeto en el dibujo. A través de la combinación y manipulación de formas simples como el círculo, el cuadrado, el triángulo, se pueden representar objetos complejos en el papel. 3. Comprender y aplicar los conceptos de alto, ancho y profundidad en el dibujo es fundamental para crear ilusiones tridimensionales en un espacio bidimensional. 4. El manejo adecuado de las luces y sombras permite crear efectos de iluminación, resaltar las formas y generar contrastes en un dibujo. Comprender cómo la luz incide en los objetos y cómo se forman las sombras ayudan al artista a dar una mayor sensación de realismo y detalle en sus creaciones. Sigue explorando tu creatividad y perfeccionando tus habilidades. El próximo video te espera con nuevos desafíos y descubrimientos.